Bienvenidos a Diálogos del Siglo XX. Esta propuesta, que es de Generación 50, pues tiene en esta ocasión un invitado muy especial, muy querido para nosotros. Es el cineasta Abel Rodríguez. Hola, maestro. Un cineasta placer tenerte aquí. Y discípulo. Para mí es un alto honor contar con tu presencia y dialogar sobre muchas cosas vividas por ti durante el siglo XX para la gente del siglo XXI que necesita esas informaciones para saber, ¿verdad?, cómo se vivió en esos tiempos y cómo se puede vivir mejor en estos tiempos. A mí me parece extraordinario este programa, ¿eh? Yo jamás pensé que iba a ser Generación 50, de hecho. ¿Verdad? No. Nosotros somos de la mitad del siglo XX, ¿verdad? Y entonces es importante que a esa generación que está llegando del siglo XXI podamos darle algunas de las ideas, vivencias que unos cuantos viejitos, unos cuantos jovencitos del siglo XX vivimos, y son experiencias importantes para esta generación que lo está viendo todo muy rápido, lo está viviendo todo muy rápido y necesita ciertas orientaciones, y no psicológicas ni psiquiátricas, sino orientaciones de personas que desean comentar con ellos estas vivencias importantes. Abel, ¿tú te pusiste tus primeros pantalones largos? ¿En qué tiempo? ¿Hasta cuándo usaste pantalones cortos? Parece que los pantalones cortos me persiguen. Sí. Porque de ahí viene la inspiración del primer festival en el 2010 y ese cartel legendario, ¿no? De las mujeres en cortos. Pues me parece que en la década 80 estuvimos formalmente vistiéndonos de gala con un pantalón largo. Diríamos yo que a principios de la década 80. Un momento que todavía es un descubrir en ese traspaso o en ese proceso hacia la modernidad de la República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo. Recuérdese que fue un momento también, ese principio de la década 80, de la transición política, que veníamos el cambio del 78 al 80-82, 82-86. Por supuesto. Y en ese momento, recuerde que había una oposición férrea de los remanentes del Partido Reformista, sí, en esos dos gobiernos continuos del PRD. Muy fuertes. Y para mí, como niño en ese tiempo, en ese momento, tengo una imagen que no se me olvida. Frente a mi casa, en la 25 de febrero, había un partido. Un local del Partido Reformista. Un local del Partido Reformista. Lo recuerdo. Yo crucé bastante por esa zona. Correcto. Y ahí se produjo un incidente bastante grave, que intervinieron los cascos negros y tenían todo ese perímetro, imagínense, frente a mi casa, ¿no? Sí, ¿Qué podíamos hacer más que mirar por la ventana a puro riesgo, viendo aquella situación que para un niño es totalmente incomprensible, ¿no? Correcto. Y eso de alguna forma va creando, ¿no?, un espíritu de interés hacia los fenómenos sociales, que en ese momento, pues, a una edad todavía bastante prematura, van acomodando esas preguntas que siempre uno hace, ¿no?, en ese momento de la vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Mamá, papá, sí, explícame. Sí. ¿Por qué estos enfrentamientos entre grupos que supuestamente están buscando vivir en democracia, vivir en paz, aportar para el desarrollo de la nación, y entonces en una campaña electoral se pierden vidas, y muchas veces vidas que no están involucradas dentro de ninguno de los partidos o los grupos que están enfrentados en un momento dado, y grupos que se enfrentan y la gente piensa que como son adultos y políticos y capacitados y licenciados y doctores y maestrantes o maestros, tú piensas que nadie va a tener una pistola dentro de ese ambiente. Por supuesto. Y se dan estos enfrentamientos que hemos visto en los medios de comunicación durante mucho tiempo en la República Dominicana, que yo entiendo que es un proceso que parece que no va a terminar nunca. Esta metodología de yo quiero alcanzar el poder político y no me importan las consecuencias.
Entonces, es como tú vivir dentro de un ambiente sumamente inhóspito cuando se presentan estos casos en las campañas y aparecen estos conatos que ponen en evidencia el salvajismo de un grupo de gente que hace vida política partidista en el país. Si usted me hubiera hecho la pregunta de cuándo fue mi primer bautismo de bombas lacrimógenas, fue a esa temprana edad, ahí principios de la década 80. En el sector donde tú vivías, ahí en las mismo, Américas. Ahí mismo, sí. Frente al Partido Reformista, un incidente grave, una manifestación y el repudio de el famoso cuerpo élite de los cascos negros. Pensé que tú, como yo, como Leo Silverio, como Fortuna, como muchos otros amigos que hemos estudiado en la UAS, habías recibido tu bautismo de bombas lacrimógenas en el campus universitario, pero te tocó en el mismo barrio. Me tocó frente a mi casa. Como le digo, la memoria me mantiene viva esa imagen de ese muchachito que está mirando por la ventana, con la debida precaución y el susto del tiro en el aire, el bombazo y toda aquella situación de una casa inundada, porque estamos hablando de frente a frente, ¿no? Correcto. Una casa inundada de bombas lacrimógenas. Tuvimos que evacuar, de hecho. La zona, sí. Sí. Es inaguantable. Sí. Ese olor. Sí. En el caso de tu preparación intelectual, educativa, que en principio yo conozco por referencias, que estudiaste en el Politécnico María de la Altagracia de Villa Duarte, pero tú tomaste todos los cursos desde primaria, fuiste a alguna escuela o colegio anteriormente, o tu formación principal inicia en el Politécnico María de la Altagracia de Villa Duarte. A mí me gusta decir, lo predico de hecho, cuando tengo estos diálogos con personas desconocidas, un chofer, cualquier persona, me gusta decir que yo soy producto del sistema público, del sistema educativo público de República Dominicana. Yo creo que ni mejor ni peor, soy producto de esa necesidad de que la única opción que el Estado sostiene de alguna forma es la que hay que tomar para no tomar nada. Entonces la primaria en la Escuela Patria Mella, allá en la Villa Olímpica, frente a la autopista Las Américas, fue donde yo hice mis primeros cursos formales, el primero de primaria al 6º grado. Luego, pues entramos en la oportunidad única para los varones, que era el 7º grado del Politécnico María de la Altagracia de Villa Duarte, una institución con mucho prestigio, con un sistema educativo de día completo, lo que hoy se conoce tal vez como la tanda extendida. Ya ese Politécnico en ese momento pues ya lo estaba implementando. Hay que recordar que es una institución coordinada por la filosofía del Cardenal Sancha. De hecho son las hermanas del Cardenal Sancha que dirigen esta institución, y que el Estado dominicano respeta mucho a esas hermanas que se han dedicado a crear un estilo de docencia, una manera de ver, un preámbulo de nosotros comprender hacia dónde vamos en el área profesional y productiva posterior. Nosotros hicimos ahí un bachiller técnico comercial que tenía muchas expectativas, a veces dabas miedo porque había mucha matemática, álgebra, contabilidad, y nos preparaban para el negocio, es decir, para producir, para usted ser productores, exactamente, de su propio desarrollo, ¿verdad? Independiente, o para ser empleado en las áreas estratégicas de la administración de cualquier empresa. Para la generación del siglo XXI, ¿tú crees que esa metodología educativa sea prudente, sea viable en estos momentos para que este grupo de personas con tan poca edad pasen de hecho al sistema laboral del país? Por supuesto, es imprescindible, diría yo. Porque además de que la filosofía del Politécnico nos motivaba permanentemente en todos los niveles, a partir del 7º grado, para que aprendiéramos un oficio técnico vocacional, al mismo tiempo era un estímulo permanente hacia la vida productiva en el campo laboral profesional, que podía ser
no necesariamente posterior a la educación superior o una licenciatura, sino que antes, ya como sucedió conmigo, tú podías ingresar a una empresa y a partir de ahí pues continuar tus estudios desde esa dualidad de la vida laboral semiprofesional y luego pues conseguir la licenciatura. Claro que sí, es imprescindible, creo que es un modelo a seguir que debiera multiplicarse en toda la nación, y una de las mejores cosas que nosotros vivimos ahí es que a pesar de que teníamos, en la medida que íbamos ascendiendo de nivel, era que nosotros nos ocupábamos en las tardes y era semi internado, ¿no? Sí. Entonces todo aquello y perseguía que la integración de la amistad y de las maneras de ese compartir fuera un ambiente sano, en donde siempre la educación fuera primaria, en donde los intereses fueran comunes en el progreso, en donde surgieran, como pasó en mi caso, chispitas de arte, Sí. necesidades de comunicación frente a un gran auditorio, que si cada vez que veo esas fotos no me lo creo, ¿no? Uno ahí con ¿Están colgadas allá en el Politécnico Sí. o tú las tienes en tu casa? La promoción tiene muchas de esas fotos. Ya. Primera vez que uno agarra un micrófono, que se atreve a dirigirse a 300 compañeros, etcétera. Debo de interrumpirte brevemente y decir que yo soy testigo de esa convivencia en el Politécnico María de la Altagracia, porque aunque tú y yo tenemos una diferencia de edad que no es muy grande, coincidimos en ese lugar, porque yo era una persona muy cercana a la dirección del Politécnico María de la Altagracia, con su señora, tenían una buena amistad con su señora directora, Sor María del Carmen. Sol María del Carmen, cubana, de origen cubano, residente en el país. Y viajé varias veces a Cuba en esos tiempos porque tenía mi vinculación profesional con el cine. En Cuba había una efervescencia amplia con el Festival de Cine de todos los años en el mes de diciembre. Y además de eso fui a otros eventos, como a un aniversario importante, creo que el 50 aniversario del Instituto Cubano de Artes y Ciencias Cinematográficas, y María del Pilar pues fue una persona clave para que yo fuera a Cuba en esos momentos con ciertas facilidades. Entonces esta señora, que la traté también en términos institucionales, diría yo, porque tuvimos serias diferencias, muy serias diferencias, y quedamos siendo amigos luego, por la práctica deportiva que en mi club, que en mi organización, Club Deportivo Cultural Organizado Siglo XX, desarrollaba en la cancha de ese centro de estudios. Entonces hubo un momento en que no podíamos ingresar todos los días a las 5 de la tarde, sino 2 días nada más, sábado y domingo, después del mediodía. Eso creó una situación difícil que realmente nos forzó a distanciarnos un poco, pero nos encontramos de nuevo porque ella en varias ocasiones le solicitó a profesoras del mismo Politécnico y a profesores también que me buscaran para que yo fuera el maestro de ceremonias de algunos de los eventos, sobre todo los festivales de la voz, que eran muy concurridos, se hacía muy bien, mucho talento había en esos festivales. Y recuerdo que en Los Minas, en la avenida Venezuela, había otro Politécnico con iguales características. La intención del gobierno del doctor Joaquín Balaguer en esos años era como dotar el país de una cantidad de politécnicos por provincia. No sé por qué esa acción tan importante del Ministerio de Estado de Educación no siguió rodando a nivel nacional, pero como tú señalas, de verdad que esa formación polivalente es sumamente importante en esa juventud que va desesperadamente a las instituciones educativas, sean estas primarias, secundarias o superiores, a buscar formación rápida para ejercer de una vez. Y hay que ponderar también el muchacho que está semi-interno, en un periodo de tiempo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con un acceso a una biblioteca, con 25 materias Nada fácil. técnicos vocacionales, para que siempre su cerebro estuviera ocupado. A mí me parece genial, me parece formidable, yo me siento muy orgulloso de ser parte de la promoción Vivencias 91. Así se llamó. Así se llamó. Un grupo de chicos que todos somos profesionales, todos estamos activos, algunos son comerciantes. ¿Qué hacían ustedes en una promoción
de una entidad educativa pública que se supone no hay condiciones económicas, como parte de sus actividades recaudativas para hacer ese gran encuentro final, que muchas veces puede ser una fiesta, pero otras veces puede ser un viaje al interior del país. Díganle usted, de la generación del siglo XX, ¿verdad?, a la generación del siglo XXI, cómo una entidad, como un grupo en una entidad educativa de escasos recursos económicos puede organizar una actividad de fin de año, no, de fin de generación educativa. A mí me parece porque cuando entré en séptimo, a quien primero conocí fue a Sor María del Carmen, que Dios la tenga en su regazo, una mujer extraordinaria, mi amor eterno para ella. Estuvo alrededor de 3 años, mis primeros 3 años en el Politécnico. Me parece que la técnica de la integración de la familia a la escuela es fundamental. Mensual, los padres tenían que ir a ver la nota de sus hijos y se enfrentaban a la coordinadora del salón de clases, explicándole cuál había sido la conducta, qué había pasado con su hijo en ese mes de docencia. Entonces, esa cercanía era estratégica para que los padres, a través de una asociación, pues también suplieran de alguna forma con un estímulo mínimo de dinero para que nosotros pudiéramos y para que la institución pudiera solventar algunas situaciones que se le escapaban tal vez al presupuesto del Ministerio de Educación. Correcto. Entonces, si hay algo que nuestros maestros del presente, nuestros directores de escuelas públicas o privadas deben comprender, que es estratégico acercar a los padres a la institución. Los padres son los que hacen el relevo como maestros en las casas, en las familias, y son los que siguen ese proceso y ese progreso necesario para el trabajo que hace el maestro en el aula. Entonces me parece que es una estrategia fundamental que ojalá que alguien pues la estimule, la promueva y que en todas las escuelas públicas de nuestro país se tome como ejemplo. Porque sin los padres en las escuelas dándole seguimiento a los hijos es imposible que ese estudiante pues esté permanentemente concentrado en ese momento de la vida tan vulnerable y tan necesario. A mí me parece que hoy en día con tantos estímulos que ya conocemos, de malos ejemplos de algunos artistas que simplemente echan a un lado este proceso de educación y de mucha gente que se burla de nuestra sociedad, ahí me parece que hay que hacer un trabajo integrando a los padres con los estudiantes en las escuelas. Yo creo que sí. Yo soy partidario de que una institución educativa tan importante como son las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, oiga hacia dónde me voy, pero que tienen una metodología de trabajo parecida a lo de los politécnicos, estén ubicadas a nivel nacional, no solamente por provincia. Yo entiendo que hay sectores del Gran Santo Domingo, sectores de la ciudad capital del Distrito Nacional y sectores de ciudades tan grandes como Santiago de los Caballeros que debieran tener 2 o 3 de estos centros educativos tan importantes para la formación integral de estos jóvenes, porque están aprendiendo una profesión sobre la marcha. Entonces, muchas veces esas instituciones que tienen tantas posibilidades, tantas condiciones de formar, ¿verdad?, a los jóvenes de este país, y no estamos hablando porque sea régimen militar el que maneje la educación formal en esos centros educativos. Por ejemplo, ahí están los centros Infotec o el mismo Infotec también, que son centros que pueden llevarse a nivel nacional. No está Infotec, que es una entidad educativa, formativa, técnica, profesional tan importante, no está a nivel nacional todavía. Entonces, la educación dominicana y la sociedad dominicana necesita que nuestro sistema educativo, nuestra clase política, dirigencial, no la que esté en el palacio dirigiendo el gobierno en estos momentos, estos 4 años. Cuando hablamos de clase política, estamos hablando de todos aquellos entes importantes, ¿verdad?, de la sociedad política dominicana, se pongan de acuerdo, tengan como meta nación, o meta para la nación, o para los habitantes de la República Dominicana, educarlos de esa manera, de manera polivalente. Formidable.
Bueno, yo quiero sorprenderte, Abel, y que tú entonces me digas qué significa esa canción para ti. Un momento de mucha alegría en la adolescencia, cuando esa canción salió, con este Sergio Vargas que hizo una revolución en el merengue, definitivamente, en ese momento. Para nosotros fue una verdadera alegría, pues encontrar una joya entonada en el estilo particular de Sergio Vargas. Y recuerdo perfectamente que ese videoclip fue parte de las argumentaciones que me estimularon a tratar de comprender, ¿no? El tema de la producción de cine nacional en ejemplos como este, que es un género. Antes de eso, la gente común, ¿verdad? La gente que nos ve, ya sea de manera presencial en las aulas, porque tú eres docente de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eres un ente muy activo y dinámico porque organizas un festival internacional de cine orientado a mujeres y de hombres hacia mujeres también, muy importante en la República Dominicana, pero ya tiene una dimensión continental y mundial. Entonces la gente dice, ¿qué come Abel Rodríguez? ¿Con qué se divierte Abel Rodríguez? ¿Va a la discoteca él, Abel? ¿Vas a un resort? A ver, ¿has viajado fuera del país porque te gusta alguna dimensión geográfica? ¿Qué hace un ser humano como tú dedicado al arte? Bueno, yo viví la época necesaria de disfrutar de una discoteca, cosa que ya no lo hace. No es de los principales escenarios de diversión del arte, si se quiere. En este momento, pues uno prefiere ausentarse de esos espacios y realmente mi paraíso es una sala de cine, que puede ser vacía o llena, indistintamente. La gente la prefiere llena. Los dos escenarios a mí me provocan muchas cosas y yo soy una persona que disfruta estar, aunque sea solo. Me ha tocado muchísimas veces estar en solitario en grandes salas de cine y comer siempre una dieta que uno busca de lo tradicional a lo más sano posible, porque la grasa y los azúcares se están haciendo de todo. Entonces, mientras tanto, estamos en este momento de nuestras vidas tratando de cuidar la ingesta, ¿no? De la comida de la calle, de la comida que a lo mejor tiene grasas saturadas y que no tiene nada que ver con una dieta, sino acercarse un poquito a prolongar la vida, si se quiere, cuidando la forma en que uno come. Entonces, no puedo evitar ir a una sala de cine y no comerme una palomita, por ejemplo. Una cosa. ¿Te la comes? Oh, pero es imprescindible una palomita. ¿Y qué cine prefieres? ¿Prefieres todo, ver todo y analizar todo? ¿O tienes 4 o 5 directores que son tus asesores de cabecera? ¿Tienes 10 películas de culto que son insalvables para ti? Porque hay gente y hay cineastas que tienen ese punto de vista establecido dentro de su formación integral. Entonces eso hay que respetarlo, hay que entenderlo. Y muchas veces dan a conocer públicamente esas inquietudes, ¿verdad? En los tics de alguna entrevista, algún reportaje. Y hay alumnos y hay cineastas jóvenes también que toman esa línea como una pauta de trabajo, de crecimiento, de desarrollo. Y es importante saberlo porque tú eres una persona influyente. No te voy a dar el mote o el calificativo, ¿verdad? De un súper influyente, pero eres un influyente. Yo soy un cinéfilo, pero también un espectador común que por necesidad ve todo el cine dominicano. Claro está, como decía ahorita en el aula virtual, hay directores dominicanos que yo prefiero verlos en otros espacios. Es decir, me tomo la libertad y el derecho de no comprar sus películas. Pero de todas maneras hago la documentación necesaria para tener motivo para hablar, para evaluar, para analizar en el aula. Yo predico a mis estudiantes que tienen que ver todo el cine dominicano. No hago otra cosa que promover el cine dominicano. Me encanta decirle a los estudiantes y al público en sentido general, muchas veces tú encuentras gente con el gran prejuicio de que hay un cine que no ven por alguna razón, pero es un asunto también de riesgo. Y eso lo hacen con cualquier película internacional, pero entonces con las películas nacionales
hay una situación en donde provocan un prejuicio decidido de decir, yo no voy a ver cine dominicano porque no me gusta tomar ningún riesgo. Entonces, no se trata de eso. Yo creo que no se puede ver cine por solidaridad tampoco. Correcto. Ni por nacionalismo. O sea, tú no puedes ir al cine a comprar una taquilla dominicana porque entiendes que por patriotismo hay que respaldar al cine dominicano. No. Nuestras películas compiten en un menú internacional en donde hay gente que prefiere un tipo de cine y hay otras personas que prefieren otro tipo de cine dominicano o internacional. En ese sentido, nuestras películas de nuestros directores tienen que apostar a el riesgo de su calidad y de lo que venden. Hay definitivamente una gran audiencia que prefiere el cine dominicano comercial, de entretenimiento, de comedia, humor, y hay un público selecto que es minúsculo en porcentaje que busca un cine dominicano de fine art. Ya en la universidad, en la UAS, Abel, cuando ingresaste, ¿cómo tú tomas la decisión de estudiar cine? En los barrios todavía no se aceptaba la idea de que uno estudiara cine. Yo te digo porque viví mi experiencia, ¿verdad?, un poco amarga en el año 1978. La gente me decía en ese momento, me dijo en ese momento, tú estás seguro que debes estudiar esa carrera, incluyendo al padre mío. Y por suerte me dio la libertad de estudiar cine en una época tan difícil, inhóspita, ¿verdad?, en donde por suerte teníamos para ejercer los canales de televisión del país. Por suerte, yo dije, si no puedo hacer cine, si no puedo desarrollarme como profesional del área cinematográfica totalmente, yo creo que tengo la opción de desarrollarme profesionalmente como teleasta o videoasta, porque después llegó, ¿verdad?, las nuevas tecnologías de información y comunicación, y el video se constituyó durante un tiempo una herramienta fundamental para como video industrial y también como medio de expresión artística particular. La experiencia vivida por Abel para estudiar esa profesión, ¿verdad?, tan ofensiva para mucha gente de nuestros barrios. Pues yo no iba a estudiar cine en un principio. Sí. Mi primer problema, mi primer conflicto con la decisión de la carrera que yo iba a estudiar en la universidad viene de un proceso donde yo estaba en un aula virtual en ese momento, que era mirando todo lo que fue la programación de la década de 80 por televisión. Mi mentor, indirectamente, y él nunca lo supo, fue Jackie Núñez del Risco, que me educó en la manera de comunicarse, en la manera de predicar la educación y la cultura en sentido general, en la manera de intervenir en este programa clásico de la televisión nacional, que es el Show del Mediodía. Sí. Me influyó muchísimo y me despertó esa necesidad de uno ser parte de el grupo de personas privilegiados que con su intelecto y con su sensibilidad pueden tener el poder de la palabra a través de los medios de comunicación. Todos los acontecimientos que sucedieron en la década 80, además de esa alimentación indirecta o esa educación en la distancia con la televisión nacional, cultivó en mí el deseo de ser partícipe como comunicador social, y eso evidentemente que despertó muchos temores en mi mamá, una madre soltera, una maestra de educación básica, que fue quien me alfabetizó en mi casa antes de yo llegar a la escuela primaria, que fue la primera que me dio los primeros pasos hacia el conocimiento, el disfrute de la lectura, y ese preámbulo tan importante que debiera también tomarse de ejemplo para que los padres no le dejen la responsabilidad a la escuela y a los profesores, sino que un ser humano se educa de manera primaria en el hogar, en la familia. Y ese es un problema serio que tiene la generación del siglo XXI, aquellos padres que han asumido la responsabilidad de tener hijos, porque la generación del siglo XXI no podemos nosotros ubicarla desde el 2000, tenemos que ubicarla desde el año 1990,
porque ese grupo de personas adultas, bueno, pues adquiere adultez cuando llega a unos 30 años y asume entonces el compromiso de tener uno o dos muchachos. La decisión de estudiar comunicación social inmediatamente provocó un conflicto familiar. Y comunicación, no cine. Por supuesto, ya ellos sabían para dónde yo iba, ellos sabían el tipo de pensamiento y temían, recordemos que la sociedad dominicana vivió los últimos 10 años de Balaguer, que fueron totalmente distintos, hubo una verdadera apertura democrática, aunque en otros aspectos retrocedimos bastante, pero se temía, todos los padres que habían vivido como jóvenes, aquellos terribles 12 años de Balaguer, de la década fin 60, 70, jamás iban a pensar o soñar que tu hijo estuviera expuesto a esa terrible pesadilla que fue el asesinato como terrorismo de Estado, porque ya me parece que todos los historiadores ya lo han definido así. Sí, estaba fuera de control realmente la estructura paramilitar durante esos últimos dos periodos de las gestiones de gobierno del doctor Balaguer, 1970, 1974, o sea, hasta el 78. La situación se tornó bastante difícil, pero la primera etapa también, 66-70, no fue fácil, porque tú no recordarás vivencialmente, pero has leído bastante sobre el tema sociopolítico dominicano y sabes que esa etapa, igual que yo, que no la viví porque me faltaban unos años, pero leí, he visto videos, he visto algunas películas y sobre todo los trabajos de nuestro amigo René Fortunato. 66-70 fue una cacería humana prácticamente en la República Dominicana, sobre todo para aquellos jóvenes y viejos que asumieron la responsabilidad de defender la soberanía dominicana durante la Revolución de Abril de 1965. Esos años de combate, que fueron 6 meses y medio, en la zona constitucionalista constituida, organizada por grupos civiles y grupos militares, una alianza nunca vista en la República Dominicana. Bueno, posiblemente los antecedentes históricos de nosotros, de 1844 y posteriormente cuando logramos de nuevo la segunda independencia, que es la restauración de la República, podría compararse en términos de juxtaposición, de adaptación, de entendimiento entre fuerzas políticas militares profesionales y civiles para combatir al invasor. Entonces, en el año 1965 se da esa oportunidad de nuevo cuando civiles y militares, de una forma única, deciden defender, ¿verdad?, la soberanía de la República Dominicana, primero de manera interna y luego contra el invasor. De tal forma que ninguna madre quería la inmolación de su hijo, asumiendo esa responsabilidad, a sabiendas de que venimos de un hogar con ciertos criterios éticos y morales, en donde creíamos que esas personas que de alguna manera nos estimulaban a través de los medios, también decían la verdad. Y de esta forma, eso originó el primer conflicto. O sea, ¿para dónde tú vas a estudiar? Comunicación. ¿Comunicación en la UAS? No, imposible. Pero yo sabía que estaba ligado de alguna manera a los medios y me hice locutor. Y también, pues cuando dije que iba a estudiar cine, mi mamá como que se alivió un poco, porque eso es arte. Sí, está lejos. Y como quiera, en la década 80, pues era imposible hacer algún tipo de cine. Bueno, estamos hablando de la década 90 ya. Sí, 90. Estamos hablando de los primeros años de la década 90. Se habían hecho algunas cosas, pero no había una sistematización, ¿verdad?, de la industria cinematográfica dominicana. Por supuesto, no era este momento. Y en ese sentido, pues nos permitieron estudiar cine. Para mi papá, que fue general de la policía y que también representaba otro pequeño conflicto, otro antagonismo. Es importante eso que tú traes a colación, Abel, a esta conversación, porque muchos militares, entiéndase, cuando digo militares, bueno, la gente entiende que la policía es una institución civil,
pero los militares de carrera, que son los miembros del ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, generalmente tenían hijos, sobrinos y ciertos familiares que no estaban de acuerdo con la línea que ellos representaban. También hay que reconocer y decir públicamente que la generación del siglo XX ha reconocido, ¿verdad?, como nosotros como representantes de esa generación, que habían también militares, inclusive en la misma dictadura de Trujillo, y sobre todo en los 12 años de Balaguer, que no estaban de acuerdo con la forma represiva en que se enfrentaba el pueblo dominicano. Y en muchas de las familias, como el caso de la tuya, habían militares y habían policías también que no sabían que tenían hijos que estaban vinculados a procesos políticos muy agresivos de la República Dominicana y pasaban posiblemente desapercibidos, o los organismos de investigaciones del país o de inteligencia del país decían: dejemos pasar este joven, este muchacho, porque sabemos que es hijo de fulano, que tarde o temprano lo va a someter a la obediencia. Bueno, mi papá lo primero que dijo fue, pero estudiar cine. ¿Y con qué se come eso? O sea, Sí. ¿de qué tú vas a vivir? ¿De qué tú vas a vivir después? Entonces, de todas maneras me dejaron porque ya estaba en un área inexplorada de la actividad pública y era una cosa extraña, ¿no? Este tipo está estudiando cine, eso lo va para parte, evidentemente. Pero dejémoslo que esté en la universidad. Dejémoslo que esté ahí, al menos en las artes liberales pasa otra cosa. Y yo me convertí en cinéfilo mitad de la década 80. Mi mamá me daba 25 pesos, que era un dinero en ese momento, para yo ir al cine una vez al mes con el salario de maestra de escuela pública del gobierno. Y al mes yo iba al cine. Mi circuito, evidentemente, era el más cercano, que estamos hablando de la avenida Duarte. Cruzando el puente de las bicicletas. Exacto, ahí estaba todo. Ahí estaba... Ese es el puente para que los miembros de la generación del siglo XXI estén edificados, porque tenemos muchos receptores fuera del país, dominicanos, y receptores también dentro del país, pero que viven en las provincias. Ese es el puente que une al sector de Villa Duarte, que da pie también a las Américas, Maquiteria, Simonico, ¿verdad?, y demás, con la zona colonial, la zona céntrica, la zona, si se quiere, comercial más activa y dinámica del país hasta ese momento, que es la México con Duarte. Para mí fue un verdadero descubrimiento ir al cine. Sí. Se convirtió en un verdadero oasis, en un lugar donde yo me sentía que me teletransportaba por una ventana gigante a unos mundos imaginarios, me sacaban de la realidad y me entusiasmaban con la posibilidad de ser un narrador de historias, un contador de historias, de vivir experiencias creando personajes, de vivir la fantasía en la cual uno tenía ese privilegio como espectador de ver a través de esa ventana, pues, nuevas historias que en ese momento eran internacionales. Mi primera película fue una película china en el cine doble. Pero karate, enfrentamiento. Karate, Okay. por supuesto. En ese momento había una distribuidora internacional que traía muchas películas chinas. Sí, con todos los palitos de defensa. Por supuesto. Entonces, Pelimex, creo que era Pelimex que la traía. yo veía todas las películas de clase B, es decir, no las grandes películas estelares de Hollywood, sino ese otro tipo de producto que se inventó para un público menor que pagaba menos dinero, Sí. y que estaba también en salas de barrio. Así Entonces, es. aunque eso era como el circuito de la avenida principal de la ciudad de Santo Domingo, en la Duarte, yo conocí el cine nacional, el Triple Nacional, que sería que Sí. se llamaba, que en un momento tuvo 4 salas y aún se llamaba Triple Nacional, Sí, A, sí, B, C y D. También El Diana estaba al lado. el ahí Diana también. estaba al lado, el Doble, que Sí. por mucho tiempo estuvo ahí. Decía ahorita que el dinero me alcanzaba para el pasaje, para la taquilla y para una deliciosa hamburguesa que no se llamaba así, sino chimichurri. Tú eras un espectador privilegiado. Privilegiado. Sí, yo no podía darme ese lujo. Bueno, cuando iba al cine, y no. las palomitas Lo y el mío era refresco. friki taki, lo mío, un frío Sí. frío podía ser, un frío frío, bueno, yo creo que la gente debe saber que es un frío frío o un yun yun. Sí, sí. Y si no, pues una fritura de esta, una empanada, Sí. con muy poca cosa adentro. Sí, ¿qué sucedía? Que uno compraba la taquilla
y le pedía permiso al portero para salir a comprar. Con la mitad de la taquilla. Sí, a comprar un chimichurri para comérselo adentro. Sí. Aquello siempre terminaba mal, porque como tú terminabas la película, tú salías todo embarrado de cachú y mayonesa y de todo, porque no te dabas cuenta. Tú estabas viendo la película y mientras tanto ibas mordiendo la cena, ¿no? Entonces, era una verdadera aventura, también conocer el cine Rialto, el cine colonial. Muy bueno, confortable. Que en ese momento, de esos maravillosos 10 años de Balaguer, ese gobierno formidable decidió que la República Dominicana no podía tener energía eléctrica y que teníamos que buscárnosla todo el mundo como pudiera, con vela, con trementina, comprando plantas, todas las calles o casi todos esos perímetros de calles donde estaba cerca la ciudad, la zona colonial, había una planta eléctrica. Tú caminabas entre plantas eléctricas, entre este sonido y este ruido, una contaminación ambiental increíble. Y entonces en el cine colonial, que yo lo vengo a descubrir como un espacio donde empiezo a ver mis primeras películas en idioma español. Y de cierto nivel. Sí. Recuerdo que la primera película española que vi fue la de Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y para mí aquello fue increíble, o sea, escuchar a esta gente hablando en español. Me pareció un descubrimiento también formidable, pero teníamos en el colonial una situación muy especial, y era que habían 4 abanicos gigantes encima de ti, y literalmente tú tenías como una especie de helicóptero, que además de la película, el sonido diegético de la película y la música, tú tenías que despejar de los sentidos las aspas que estaban encima de ti. Y además había que recordar que en el ambiente había un aroma a gasoil de la planta eléctrica que mantenía vivo aquel lugar, que había que ver aquello en la zona colonial, todo oscuro, y entonces tú encontrabas eso encendido, con la marquesina encendida. Así mismo. Fue una etapa difícil la que tú viviste en el cine colonial, porque el maestro Silverio y yo y otros amigos organizamos el Cineclub Santo Domingo, después que salimos graduados de la UAS. Entonces el Cineclub se reunía los domingos a las 10 de la mañana y exhibíamos una película y hacíamos un cineforum, de modo que salíamos de ahí como a las 2 de la tarde, 2:30, a comer entre un grupo de amigos, 50 espectadores que a través del Cineclub logramos reunir. Y recuerdo que el señor Enrique Chao, que era el director y administrador general de ese cine, cuando le planteamos la idea, dijo perfectamente, sí, yo lo veo bien. Un cineclub, un lugar donde juntarse, donde reunirnos, ver una película, analizarla de buena manera junto con un grupo de gente o con un expositor invitado, era lo más maravilloso que nosotros podíamos vivir un domingo a la mañana. Eso no lo inventamos nosotros, eso se hace en el mundo entero, en donde el cine es un arte importante para la formación integral del individuo. Y lo heredamos nosotros también de muchos cineastas y críticos dominicanos, como el caso de Armando Almanzar, Arturo Rodríguez Fernández, Humberto Frías y otros más que se juntaban en esas salas de cine emblemáticas de la zona colonial, Cine Capitolio, Cine Rialto, como dijiste, el Santomé, el Élite, el Colonial, que eran salas, muy atractivas, muy cómodas, que una generación vivió durante mucho tiempo en la zona colonial, y de repente solo tenemos en la zona colonial hoy día una sola sala de cine con capacidad para 100 personas, porque tiene 2 salas, capacidad para 24 personas, creo que es, en una sala, y tiene 35 o 37 en otra sala. Algo muy lamentable, porque ese circuito que tú mencionaste de la Duarte, que empezaba ahí en la Mella con Duarte y terminaba allá en el Mercado Nuevo de la Duarte, en ese lugar que nosotros conocemos que se llama Mercado Nuevo de la Duarte, después de la Obando con Duarte, ahí habían 2 salas de cine, Marlboro, y estaba el Monte Carlo también, y se rifaban cosas, productos, para que tú fueras a la sala de cine y pagara 25 centavos por entrar, no pesos, no, centavos por entrar a ver una película, y un doblete generalmente, de lunes a viernes, de lunes a domingo. En la zona colonial también hay una salita de arte, que es una iniciativa de los cineastas Laura Amelia Guzmán y su esposo, que se llama el Cinema Boreal. Tiene una capacidad mínima de algunas 20 personas, y ellos han logrado crear una conexión sumamente interesante
con un tipo de películas con la cual ellos tienen con los realizadores algún tipo de conexión. Son películas mexicanas, películas latinoamericanas, y con algunos directores locales también, fuera de la exhibición normal de las otras salas de cine. Ellos logran pues presentar y han creado un nicho de gente que se conecta con la librería que se encuentra en el mismo lugar y con la comunidad joven que se está integrando desde el aspecto profesional a la industria del cine, y también con nuevos cinéfilos que en ese lugar pues se sienten sumamente cómodos. Hace un momento te referiste a una figura clave de la República Dominicana en materia de comunicación, que es o fue el señor Jackie Núñez del Risco. Sin ser profesor presencial y directo de cada uno de nosotros, sus enseñanzas a través de los medios de comunicación fueron vitales para formar muchísimos receptores interesados, ¿verdad?, en saber, conocer de cultura, y además de eso aprender a conducirse delante de los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación y también en la misma vida privada. Hay varios personajes que compartieron con Jackie Núñez, entonces te voy a presentar uno de ellos o a dos de ellos, y me gustaría que tú rememoraras un poco esos ambientes. Ahí está Freddy Verasgoico entrevistando a varias personas. Don Freddy Verasgoico, que también se convirtió en un comunicador que al mismo tiempo era humorista y que era una especie de emblema simbólico semanal. Él pasa de la difusión diaria de un programa de televisión como este, que me parece que eso fue en el Show del Mediodía, Show del Mediodía, sí, a su propio programa, a su propio espacio, El Gordo de la Semana. Correcto. Donde también yo me sentaba todo el periodo de tiempo, de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. ¿Y el programa de noche de él? El programa de noche, que llega después como una opción distinta de humor a esa hora, definitivamente también fue parte de un consumo necesario. Todo lo que fuimos creciendo con don Freddy Verasgoico, y que tuvimos el privilegio de conocerlo en la distancia, en algún momento de forma personal, aunque no interactuando, pero don Freddy también, que en algún momento estuvo asociado al señor Jackie Núñez del Risco, pues crearon la creencia de que se podía vender una televisión con contenido de cultura, y el Gordo de la Semana pues evidentemente se convirtió en el gran símbolo, ¿no?, de un programa de esta característica semanal. Y hay que recordar, Jackie trae cultura con sabrosura. Sí. Jackie, que era publicista, escritor, y que tenía una habilidad enorme para crear jingles, eslogan y estrategias publicitarias, nos hace falta programas para hablar de don Jackie. Ahí está una figura también importante dentro de ese video, que es don Luis Martí, fallecido ya, actor, sobre todo cantante, músico, comediante, de suma importancia en la República Dominicana, y marcó también una parte significativa de habitantes de la generación del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, porque don Luis Martí impactó realmente en la televisión, y de la televisión saltó al cine, y lo hizo bien en el cine también. Y fue un ser humano, hasta donde yo lo traté, y creo que otras personas también han externado, que era una persona muy tratable. Él fue a la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo a conversar con un grupo de estudiantes de cine y de comunicación social. Todo aquello fue un buen encuentro, como fue a Gliberto Meléndez también, a compartir sus conocimientos con estudiantes de cine, de comunicación y de arte en sentido general. Cuando uno encuentra este grupo de profesionales que son verdaderos íconos de la comunicación dominicana, que tienen esa flexibilidad de sacar el tiempo para ir a conversar con los jóvenes que están deseosos, ¿verdad?, de conocimientos, uno entiende la nobleza de cada uno de ellos. Y de verdad que la sociedad dominicana le debe mucho a ese grupo de personas que, aún teniendo toda esa parafernalia en su entorno, disponían de tiempo para conversar
con estudiantes y personas en diferentes ambientes. Don Luisito Martí, muy cercano a nosotros, de origen muy humilde, de Villa Duarte, y a quien le recordamos con muchísimo cariño por su impronta, sobre todo en esa gran película Nueva York, por fin llegó Balbuena, que me parece que junto con La Niña de la Mochila Azul y Perico Ripiao deben ser las películas dominicanas e internacional que más personas han llevado a la sala de cine. No, y la Mochila Azul, tú sabes que es la película extranjera que más tiempo ha permanecido en exhibición. En el Cinemax duró hasta que el Cinemax lo cerraron prácticamente. De modo que la Mochila Azul marcó un hito en la exhibición cinematográfica de la República Dominicana. Y otra película que también duró mucho en cartelera fue Tiburón, cuando llegó aquí, porque era muy atractiva al público y la gente no quería que saliera de las salas, y mientras más pasaban los días, más personas iban a ver la película, como pasó con La Mochila Azul. Pero nadie más, ninguna otra película como La Mochila Azul ha llevado tanta gente a las salas y ha permanecido tanto tiempo en las exhibiciones. Luisito Martí, que también en la televisión nacional creó una serie de programas que me parece que en su momento fueron muy originales y muy necesarios. Un programa de humor diario y también un programa semanal en Color Visión. Hay que recordar que los dos apostaban a una visión muy seria que tenía Luisito Martí, que a pesar de que hacía humor como productor tenía un gran ingenio para crear propuestas totalmente distintas. Entonces siempre recordaremos a Luisito por ese gran aporte junto con Ángel Muñiz en esta película, que creó un gran despertar, primero en esa conexión necesaria con la audiencia nacional, que apostó a una figura de la televisión que tenía como mote, es decir, como eslogan o como propósito, de que siempre tenía la intención de viajar a Nueva York como sea, porque eso era el paraíso. Esa era su decisión de vida, llegar a Nueva York. Exactamente. Para salvar su vida y las de los demás de su familia. Exacto. Ángel Muñiz se apropia de esta leyenda que se había creado en la televisión nacional y crea pues esta aventura, que es una comedia dramática y que provocó incluso una segunda parte. Ya al final, Abel Rodríguez, la juventud del siglo XXI necesita que tú, como miembro de la generación del siglo XX, le hagas saber un mensaje que sea importante para ellos dentro de su formación integral y las decisiones que deben tomar de cara al futuro. Bueno, yo para dar mensajes y dar consejos, a veces se le hace a uno difícil, pero en la prédica del aula, en esa mancomunión con tus estudiantes, uno tiene un gran privilegio como ser humano, porque de alguna forma, y me sorprende, Agustín, cuando nos encontramos con estudiantes que te saludan con tanto cariño, es una gran responsabilidad social de gente que se convierten en multiplicadores hacia sus hijos y que predican lo bueno, predican lo que uno está ejerciendo como docente, como cineasta, como activista cultural, que está contribuyendo al desarrollo de la nación con nuestra industria de cine en este momento. A mí me parece que perseguir lo bueno, perseguir esos objetivos de vida que hablan de progreso, que hablan de una transformación enriquecedora para ti como ser humano, solo se logran a través de la educación. Yo no tendré riquezas, no tendré la super jipeta del año, no me interesa realmente. Yo he tomado una decisión de vida desde hace muchos años, que ojalá que muchos dominicanos también la tomen, de apostar y de exigir que el gobierno mejore el transporte público como una prioridad nacional. Yo me muevo perfectamente en el transporte público y lo disfruto, porque todos los días yo conozco a alguien nuevo, un personaje interesante. Entonces, a mí me parece que a través de la educación debe ser el norte a seguir, y no importa, no pueden haber excusas de que la clásica crítica al sistema público nacional de educación en todos los niveles. Yo creo que no, yo creo que hay que seguir apostando a esa superación necesaria que se toma su tiempo, pero que contribuye
a una verdadera formación integral a través de la educación para ser profesionales y vivir dignamente en nuestro país. Bueno, Abel, agradezco mucho tu participación en Diálogos del siglo XX. Sí, sí. Tenemos que invitarte de nuevo 2, 3, 4, 5 veces como... Hablar de cine. Como coordinamos con Leo Silverio también. Y creo que cada uno de los invitados van a imponernos ese criterio metodológico que Fortuna va a tener que entender, nuestro amigo Fortuna, porque realmente hay muchas cosas que ustedes cuentan, que ustedes van a decir en estos diálogos del siglo XX, que son importantes, son trascendentes y son como una cadena de informaciones. Entonces tú ha intervenido hoy, nos deja con algunas cosas importantes, pero que esas cosas importantes dan pie o paso a otras acciones e informaciones que la gente desea saber y que nosotros deseamos que ustedes puedan externar públicamente. Por ejemplo, yo no dije que en el cine colonial, había una puerta de acceso a la cabina donde iba el proyeccionista. Sí. Entonces yo estaba solo, como siempre, o casi siempre. Yo estaba solo y aproveché y le dije al proyeccionista, óyeme, yo quiero saber de dónde sale el sonido. Si el sonido va junto con la imagen o cómo es la cosa. Y él, yo estaba solo, me dijo, ven para enseñarte. Y me mostró el celuloide, la cinta de celuloide, y entonces ahí me dijo, mira, esta es la banda sonora, está integrada a la película y de esa forma todo combina. Es decir, eso pasa por un sensor especial que entonces va a los micrófonos y de ahí pues se escucha todo contenido en ese reel de película. Usted ve, una lección cinematográfica sumamente importante. Sí. La gente me pregunta, ¿quiénes producen Generación 50? ¿De dónde sale? ¿Y cómo surge la idea de Diálogos del siglo XX? ¿Quiénes ponen esto en pantalla? Hay un grupo de gente que ha hecho posible que nos encontremos aquí una vez a la semana, empezando por la escuela Aprendo Cine, su equipo de trabajo, ¿verdad?, que es sumamente importante. Debo decir que Juan Peralta, que es el diseñador de cabecera tuyo y mío, ayuda bastante con los gráficos, mucha presión para que la gente vea las cosas que estamos haciendo. Mi hermano Juan Robles, que está fuera del país, pero me dijo, me impulsó bastante ahora que vino en diciembre, y me dijo, tienes que salir con un espacio a través de las plataformas multimedia, porque hay muchas cosas que contar, Agustín. Mira, a ver, busca algo que hacer en ese sentido. Entonces conversé contigo, conversamos con nuestro amigo Fortuna, le planteamos la idea, yo conversé varias veces con Leo, con Antonio Valdés, le dije, ¿qué ustedes creen? Hablé con la familia mía, Cortés Valerio, les dije, ¿qué ustedes creen de estos puntos de vista, estos criterios para uno externar un programa, ¿verdad? Sacar al aire un programa que la gente pueda recibirlo como algo familiar. Entonces, por eso nosotros hicimos Diálogos del siglo XX, y lo hacemos con todo aprecio y consideración, porque entendemos que este esfuerzo contribuye a que la generación del siglo XX le diga a la generación del siglo XXI las formas en que nosotros vivimos el siglo XX, favorables, importantes, valiosas, metodologías y formas que son también importantes para ellos vivir de manera conforme en este mundo. Buenas. Y qué bueno que estemos viviendo este momento, ¿no?, de la revolución de las TICs, ¿eh? Que podamos tener internet, que el mundo entero nos pueda ver. No hay cosa más maravillosa que uno descubrir que como somos isleños, cuando vamos a otros países, que nos damos cuenta cuánto vale nuestro país, qué importante es nuestro terruño y qué bueno que vivimos en nuestro país, muy a pesar de todo. Lo que tenemos es que seguir siendo una sociedad civil consciente y pedirle a nuestros gobernantes cambio de vida, un cambio de vida. Gracias por estar en sintonía con Diálogos del siglo XX y será hasta el próximo sábado. Gracias a ti, Agustín.